Hoy en Review Juega os traigo un análisis completo de Valor of Man, un RPG táctico con elementos roguelite y una ambientación de fantasía oscura que ha conseguido llamar bastante la atención dentro del panorama indie gracias a su mezcla de estrategia por turnos, progresión aleatoria y combates muy exigentes. El juego ha sido desarrollado por Legacy Forge y publicado por Numskull Games. Valor of Man se lanzó oficialmente el 19 de marzo de 2026 para PC a través de Steam, con soporte para Windows y compatibilidad anunciada también para Mac y Linux. Estamos ante un juego que combina el estilo clásico de los RPG tácticos con una estructura roguelite moderna. Aquí controlamos un grupo de 4 héroes que deben avanzar por un reino destruido y plagado de peligros, enfrentándose a enemigos, eventos aleatorios y decisiones estratégicas que cambian constantemente cada partida. Lo interesante es que ninguna aventura es igual a la anterior, ya que el mapa, los encuentros y muchas recompensas se generan proceduralmente. Uno de los puntos más importantes del juego es la creación del equipo. Tenemos distintas clases disponibles, cada una con habilidades, estilos de combate y sinergias únicas. El juego apuesta muchísimo por la estrategia y por cómo combinamos las capacidades de nuestros personajes. No basta con atacar sin pensar. Aquí hay que medir muy bien el posicionamiento, los puntos de acción y las reacciones enemigas. Precisamente el sistema de reacciones es una de las mecánicas más destacadas, porque los enemigos pueden responder a nuestros movimientos y obligarnos a replantear cada turno. Visualmente, Valor of Man apuesta por una estética oscura y medieval, con escenarios isométricos y un diseño artístico bastante sobrio pero muy efectivo. No busca competir gráficamente con los grandes AAA, pero sí consigue crear una atmósfera muy marcada gracias a la iluminación, los efectos y el estilo de fantasía decadente que transmite durante toda la aventura. En cuanto al contenido, el juego incluye exploración de mazmorras, progresión de personajes, mejora de habilidades y combates tácticos bastante profundos. También incorpora decisiones que afectan el desarrollo de cada partida y diferentes rutas dentro del mapa, obligándonos constantemente a elegir entre riesgo y recompensa. Eso sí, Valor of Man no es un juego pensado para todo el mundo. Su dificultad puede resultar bastante alta, especialmente para quienes no estén acostumbrados a los juegos tácticos por turnos o a los roguelite, donde morir forma parte de la experiencia. Aquí, perder significa volver a empezar y adaptarse nuevamente a las circunstancias de cada partida. Respecto a las valoraciones, el juego ha tenido una recepción bastante positiva entre jugadores y crítica especializada. En Steam cuenta con reseñas muy positivas, rondando aproximadamente entre el 81% y el 90% de opiniones favorables dependiendo del momento analizado. En Metacritic, algunas críticas han destacado especialmente la profundidad del combate táctico, la variedad de builds y el sistema de sinergias entre personajes. Medios como Adrenaline le dieron puntuaciones muy altas, destacando que mezcla muy bien la estrategia y el factor aleatorio típico de los roguelite. Sin embargo, también hay aspectos criticados. Algunos análisis comentan que la narrativa pierde fuerza después de varias horas y que ciertos elementos del mapa procedural pueden hacerse algo repetitivos con el tiempo. Además, algunos jugadores esperaban más variedad de enemigos y más contenido de progresión permanente entre partidas. Aún así, Valor of Man ha conseguido posicionarse como una propuesta muy interesante para los amantes de los RPG tácticos y los roguelite desafiantes. Si os gustan juegos donde cada decisión importa, donde crear builds rotísimas es parte de la diversión y donde la estrategia pesa mucho más que la acción rápida, probablemente este título os va a enganchar bastante. Yo soy Sergio y esto ha sido Review Juega. Today on Review Juega, I'm bringing you a full review and breakdown of Valor of Man.
a dark fantasy tactical RPG with roguelite elements that has been gaining attention in the indie scene thanks to its challenging turn-based combat, deep strategy systems, and high replayability. The game was developed by Legacy Forge and published by Numskull Games. Valor of Man officially launched on March 19, 2026, for PC through Steam, with support for Windows and announced compatibility for Mac and Linux as well. This is a game that combines classic tactical RPG mechanics with modern roguelite design. Players control a party of 4 heroes traveling across a ruined kingdom filled with danger, corruption, and constant threats. One of the biggest strengths of the game is that no 2 runs are exactly the same. Maps, encounters, rewards, and events are procedurally generated, giving the game a strong sense of unpredictability and replay value. A major focus of Valor of Man is team building and tactical synergy. The game offers multiple classes, each with unique abilities, combat styles, and upgrade paths. Strategy is absolutely essential here. Positioning, action management, and skill combinations matter a lot, and simply rushing into battle will usually get your team destroyed. One of the most interesting mechanics is the enemy reaction system. Enemies can respond dynamically to your actions during combat, forcing players to constantly adapt and rethink their strategy. Battles feel methodical, tense, and rewarding, especially during harder encounters where a single mistake can completely change the outcome. Visually, the game embraces a dark medieval fantasy aesthetic with isometric environments and atmospheric lighting. While it is clearly an indie production and not aiming for high graphical realism, the art direction does a very good job creating a grim and immersive world. The environments feel hostile, ruined, and full of danger, which perfectly matches the tone of the gameplay. The game also includes dungeon exploration, character progression, equipment upgrades, branching paths, and risk versus reward decisions throughout every run. Players constantly have to decide whether to push deeper into dangerous areas for better rewards or play safely and preserve their team. However, Valor of Man is definitely not designed for casual players looking for an easy experience. The difficulty can be brutal at times, especially for players unfamiliar with tactical RPGs or roguelite structures, where death and restarting are core parts of the gameplay loop. Learning enemy behavior, building effective party combinations, and managing resources properly are essential if you want to survive. In terms of reception, the game has received generally positive reviews from both players and critics. On Steam, Valor of Man currently holds very positive user reviews, with players praising its combat depth, replayability, and strategic complexity. Critics have especially highlighted the strong tactical gameplay and build variety. Several reviews praised how well the game blends roguelite randomness with classic turn-based strategy mechanics, creating a system that feels rewarding and highly replayable. That said, some criticisms have also appeared. A few reviewers mentioned that the story can lose momentum after several hours, and that some procedural content may eventually start to feel repetitive during very long play sessions. Others felt the game could benefit from more enemy variety and additional long-term progression systems between runs. Even so, Valor of Man stands out as a very solid experience for fans of tactical RPGs and challenging roguelites. If you enjoy games where every decision matters, where experimenting with powerful builds is part of the fun, and where strategy is far more important than fast reflexes, this is definitely a title worth paying attention to. I'm Sergio, and this has been Review Juega. If you enjoy detailed video game reviews and deep dives like this one, make sure to stay tuned for more content coming soon.